¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a 8 Magazine Ávila. Hoy es martes, es 20 de mayo ya y aquí estamos dispuestos a compartir con ustedes un tiempo de televisión, si nos han elegido, ojalá sí. Hemos preparado muchos contenidos con mucho cariño, como ya saben ustedes, les destaco uno de ellos, tiene que ver con la salud, porque el doctor José María Maillo, que es médico pediatra, nos va a hablar de la salud de los más pequeños. Es uno de los asuntos, pero hay más. Además hablaremos de patrimonio con Jorge Díaz. Tenemos muy reciente la celebración del Día de los Museos, así que nos iremos a conocer los de la ciudad de su mano. También profundizaremos en cómo se va a desarrollar el mercado de los sentidos de Piedralaves en esta edición, la cuarta, que tendrá lugar el próximo fin de semana. Y terminaremos con música, con la de un cuarteto de viento del Conservatorio de Música de Ávila. Con su actuación en directo pondremos el punto y final. Pues todo eso hemos preparado para ustedes y acabaremos con música además, pero vamos a empezar por el primer asunto que nos ocupa. Este fin de semana se ha celebrado el Día de los Museos. Es una magnífica excusa para hablar de patrimonio porque somos patrimonio. Y como es habitual, cada 15 días aproximadamente nos acompaña Jorge Díaz, es arqueólogo, guía de turismo, se mueve mucho por la ciudad y también por la provincia, hemos de decir, enseñando el patrimonio material e inmaterial en muchos casos. Buenas noches, Jorge. Buenas noches. ¿Qué tal estamos? Bien, muy bien. Oye, un fin de semana muy, bueno, pues con mucha actividad, ¿no? Muy movido, hemos de decir, el Día de los Museos. Sí que yo creo que este año además ha sido especialmente un llamamiento, una convocatoria además a nivel internacional, se ha movido mucho. De hecho, la estética de los carteles y de las convocatorias ha sido la misma para todo el mundo, entonces veías en muchos lugares que iban lanzando sus programaciones los diferentes entes museísticos ahí, bueno, intentando movilizar un poco, sí. Claro, la música es patrimonio y por eso muchas de las visitas que habéis realizado durante este domingo fundamentalmente estaban acompañadas o acompasadas, mejor dicho, de música. Es muy importante, tenemos la posibilidad además de ver algunas de esas visitas que habéis hecho porque me consta que tú has sido partícipe de muchas de ellas. Empezamos hablando de los museos que hay en Ávila, si te parece, porque mucha gente no sabe cuántos museos tenemos aquí, cuántos son visitables, ¿no? En fin, deberíamos empezar por ahí, ¿no? Hay muchos más de los que parece, o sea, siempre se radica un poco en lo que es el museo provincial y luego realmente hay bastantes más. Hay varios monasterios que tienen sus propios museos, tanto teresianos como, por ejemplo, Santo Tomás. Hay entidades como la Escuela de Policía, que ahora además la visita al Museo de la Policía es más fácil, ahora está, bueno, antes más había abierta, que hacer, ¿no? Sí, más abierta, digamos. Y luego hay otra serie de entidades museísticas que pasan a lo mejor un poco más desapercibidas, pero existen, ¿no? Y tienen esa opción. Y en la provincia igual, en la provincia precisamente cuando se hace esta convocatoria del Día de los Museos, de repente pues empiezas a darte cuenta que hay diseminados por la provincia una serie de museos también. Muchos abiertos a todo el público, otros, bueno, que hay que a lo mejor solicitar la visita o tal, pero todos muy interesantes. Vamos a hablar de uno de ellos y es Superunda, el museo que está junto a la Diputación Provincial, en el Corral de las Campanas, la casa de Caprotti. Ahí estuviste tú haciendo una visita guiada muy interesante, ¿no? Y podemos ver algunas imágenes además de esa visita que realizasteis. Sí. Yo creo que los museos tienen una estética y digamos una idiosincrasia que parece que está acompañada de ver vitrinas, de ver cosas antiguas, etcétera. Y con este tipo de convocatorias se suele romper un poco esa dinámica, ¿no? Son espacios que son también para que entren cosas nuevas, ¿no? Y en el caso de la que has comentado, pues lo que llevamos haciendo ya en varias ocasiones es una visita musical. Se va haciendo un recorrido por la obra de Caprotti para ir viendo las obras del pintor y luego en algunas de ellas pues se va, digamos, focalizando la atención
y bueno, pues un grupo que se llama La Gramola en este caso, pues interpretaba un tema que tuviera que ver con lo que estabas viendo, o sea, si era un personaje femenino, si era una persona, si era un pintor, si era una persona un poco de mala vida, pues de alguna forma se le daba un tema musical y hacía que la visita, pues yo creo que sea mucho más entretenida. Claro, porque el museo del que estamos hablando, la Casa de Caprotti, además de ser un museo en sí por la arquitectura que acoge todo lo que hay dentro, es pictórico fundamentalmente, ¿no? Sí. Elementos pictóricos, sí. Cuadros de este pintor, de Caprotti, de Guido sí, Caprotti. Es la mejor colección de Guido Caprotti, un pintor que sobre todo es conocido aquí en Ávila, por supuesto. Pero sí que es verdad que bueno, es un edificio que se restauró magníficamente, es muy bonito en sí, con toda la zona posterior del jardín, etcétera. Y luego la colección de Caprotti, pues yo siempre digo que es una colección amena, es una colección en la cual bueno, pues ves diferentes influencias que fue teniendo en su vida, pero que luego siempre era muy recurrente con los temas abulenses, ¿no? Yo creo que es de los pintores más, aunque fuera italiano, más abulenses que hay, ¿no? Cómo representó a la gente de los pueblos. ¿No? Costumbrismo, folclorista. Siempre se le dice que es uno de los pintores de la primera mitad del siglo XX españoles, aunque no fuera español, en ese sentido más importantes. Y ahí escuchamos un poquito de fondo a La Gramola que decías, ¿no? Que va interpretando con música algunas de las referencias pictóricas que estáis viendo. Eso es muy interesante porque se hace un ensamblaje perfecto, ¿no? Sí, yo creo que queda muy bien porque precisamente la canción, esta primera, que es la que vemos en las imágenes, está en la primera sala, que es cuando Guido Caprotti aparece en Ávila, de una forma un poco de casualidad, ¿no? Y se la encuentra nevada completamente, tiene que pasar aquí 3 días con sus noches y le marca totalmente. Entonces, esta canción de Altas las murallas, altas las cumbres... ¡Ay, qué murallas tan altas! Eso, exactamente. Yo creo que es habla muy bien de lo que es Ávila, ¿no? Ávila capital y la provincia, ¿no? Que un elemento muy diferenciador es la nieve, aunque ya nieve cada vez menos, sí. Pero realmente la nieve es lo que también a la gente le llama mucho la atención, ¿no? Entonces, esa imagen, ese silencio llegando de noche en el tren a una ciudad que no conoce y encontrársela con ese silencio que todos conocemos, ¿no? Que cuando nieva no hay tráfico, no hay tanto bullicio, entonces vayas a un pueblo, vayas a una ciudad, es digamos una calma, ¿no? Y un retumbe de los sonidos pocos que hay, ¿no? Que a él le impresionó mucho. Bueno, ese es uno de los paseos que hemos podido hacer por algunos de los museos de Ávila, en este caso el del Palacio de Superunda, el museo que acoge toda la obra pictórica de Guido Caprotti, pero ha habido más recorridos por museos, algunos no tan conocidos como es el Almacén Visitable, Santo Tomé el Viejo, ¿no? También ahí hubo música y hemos podido estar ahí este fin de semana para recibir esa música en un enclave especial. ¿Qué encontramos en Santo Tomé el Viejo? Lo que se suele hacer en estas ocasiones es un concierto utilizando precisamente la iglesia, ¿no? Que es el museo visitable, como espacio un poquito más amplio para, bueno, pues van tocando nuevamente cuartetos, etcétera, de música clásica. Luego en esta ocasión han sido un cuarteto de saxo que se han basado más en bandas sonoras, etcétera, que es una cosa que ahora gusta más, ¿no? Bueno, gusta, en el cual pues van haciendo un repaso de música de Bernstein, de otra serie de autores que bueno, más contemporáneo, digamos, ¿no? De alguna forma. Claro, además lo estamos viendo ahí en un elemento esencial arquitectónico lleno de historia, muchos barracos de gran dimensión y otros elementos más contemporáneos como es ese pepillo que se conserva en Santo Tomé el Viejo, que es uno de los últimos legados, ¿no? Que nos ha dejado la historia reciente. Yo creo que la gente que va a un evento de este tipo está en ese marco, está oyendo la música, por supuesto se fija en los músicos, etcétera, pero por otro lado estás mirando, ¿no? El propio museo. Encima, como es una nave central, ves muchas de las piezas que están expuestas. Entonces la gente, pues si estás un poco escuchando la música, a la vez estás apreciando ciertas piezas, luego termina el concierto y te acercas a ver qué era, por qué te ha llamado la atención una pieza, ¿no? Es una forma también de visitarlo, de una forma.
Bueno, hablamos de dos museos, en este caso el de Guido Caprotti. Estuviste haciendo una visita guiada con una serie de personas que disfrutaron de ese Día de los Museos. Hemos visto ahora Santo Tomé el Viejo, pero hay mucho más que ver, ¿no? ¿Y por qué los museos son esenciales? Para conocernos. Los museos tienen que ser dinamizadores de vida cultural, o sea, el pensar que llenas una sala de vitrinas y les pones un cartel y ya está, pues no ha funcionado. Realmente tenemos en la provincia bastantes museos cerrados, sobre todo de tipo etnográfico, porque al final se ha pensado que, bueno, llenando una sala con arados, con elementos de la vida rural, de antaño, pues con eso era bastante. Eso al final, pues lo que gusta es a la gente de la localidad, porque a lo mejor ha donado las piezas o le gusta verlas, y a gente pues a lo mejor que ha vivido esa época, pero lo que tienen que ser esos lugares es un sitio donde se abran y donde se incorporen nuevas piezas, que tenga vida, que de vez en cuando haya una pieza nueva, que haga que la gente vuelva, que haya programación, que tenga una programación cultural en la cual pues puedas ver o asistir a eventos de los que estamos hablando. Eso es cuando un museo es vivo, si no pues se convierte en una sala de exposiciones, o si no ya pasaría a ser un centro de interpretación que ya no tiene por qué tener piezas, es paneles, explicaciones, sin más, ¿no? Bueno, pero todo eso bien conjugado puede resultar interesante, ¿no? Incluso las vitrinas, pero a la vez que haya algo más interactivo, o encontrarnos un concierto, otra exposición pues más contemporánea. Bueno, en fin, que todo eso hay que ir avanzando en ello, pero este Día de los Museos nos ha servido para darnos cuenta de que las cosas pueden también ir cambiando, ¿no? Sí, porque aquello que convoque se llena, entonces eso quiere decir que llama la atención y normalmente se llena con mucha gente del propio sitio, ¿no? Entonces quiere decir que la gente lo conoce, pero que si le planteas una nueva experiencia en el museo, pues responde, ¿no? Hay museos, también se han celebrado en Arévalo, los diferentes museos y centros de interpretaciones, ha hecho una programación, el Centro de la Democracia de Cebreros también siempre hace algo, y además hace algo nuevo, sea una charla, sea otro evento relacionado con sus contenidos, pero que hace que la gente vaya. De hecho, se generan exposiciones también allí, sí, temporales, muy interesantes, algunas muy contemporáneas, está bien. Claro, sí. claro, es un museo que es un planteamiento diferente a lo que a lo mejor se pueda pensar, porque son cosas que realmente mucha parte de la población ha vivido, ¿no? O por lo menos hemos vivido. Entonces, ir a ver ese refresco de la memoria, pues es otro tipo de esfuerzo, ¿no? De alguna forma intelectual, ¿no? O sea, vas a ver cosas que te recuerdan a tu niñez, tu juventud o incluso tu madurez. Y juegan con esa baza porque realmente queremos retrotraernos un poco también en el tiempo y ver cómo fue aquello y recordar. Bueno, hoy hemos hablado de los museos, puesto que se celebró este domingo fundamentalmente el Día de los Museos, aunque todo el fin de semana ha habido una programación museística interesante aquí en la capital, en la provincia y también en otros lugares de este país, combinando exposiciones con música. Jorge Díaz además ha sido el guía de algunos de estos periplos por los museos, el caso de la Casa de Caprotti, que no debemos dejar de ver porque es muy interesante espacialmente y también en el contenido. Es muy interesante y se está muy a gusto. En los museos se respira paz, yo creo. Sí. Sí, ¿no? Sí. Por lo menos en este tipo de museos, yo no sé, a lo mejor uno pues muy contemporáneo, Así, a lo fíjate, mejor sí. que te incita a otro tipo de Ya. cosa más movida, ¿no? Pero realmente en estos, sí, el silencio es importante, ¿no? El que tú contemples la obra, que sea un poco a tu aire y que no te molesten tanto, y de momento lo que tenemos en Ávila y en su provincia es que puedes hacer esa experiencia, ¿no? Yo me imagino en el Louvre pues es evidente más difícil que no haya 200.000 personas, o en el Prado, El ¿no? silencio es más difícil, Sí. Pero en cualquier caso se respira paz, yo creo. Sí. Nos lo ha estado contando Jorge Díaz, es arqueólogo, guía de turismo, nos acompaña habitualmente y hoy, claro, no podía ser de otra manera, teníamos que hablar de los museos y de todo lo que albergan físicamente, corpóreamente, tangiblemente, y también de esa otra manera más espiritual que nos llena igual. Gracias, Jorge. A vosotros. Que vaya muy bien. Vamos a hacer una pausa, la primera, para los anuncios, y después hablaremos de salud con el doctor José María Maillo, es médico pediatra.
Ya estamos aquí después de la publicidad. Tenemos un tiempo ahora dedicado a la salud de los más pequeñitos, la salud de los niños, porque José María Maillo, médico pediatra, nos va a acompañar. Estamos en buenas manos. Sí, en muy buenas manos. José María Maillo lleva toda la vida dedicado a cuidar a los más pequeños. Bien saben las mamás y los papás de esta ciudad, sobre todo, quién es José María Maillo y cómo ha cuidado a generaciones y generaciones. Sí. Buenas noches. Aunque los mejores cuidadores son siempre los papás. Claro, sí, sí. Pero bueno, sin un médico de referencia como puede ser José María Maillo, estarían un poco perdidos los papás y las mamás. Hay que ayudarles desde el punto de vista científico. Claro, varias generaciones ya han pasado por las manos de sí. De este desde señor. 1981. Nada menos. Y hoy vamos a hablar de un tema pues recurrente en estas fechas. Estamos en primavera, hay mucha floración, mucha vegetación y las alergias están a la orden del día en los más pequeños, ¿no? La verdad es que este año lo normal es que la sintomatología aumente mucho porque al haber llovido tanto hay mucha hierba. Lo que más hay en esta tierra nuestra son gramíneas. En la zona sur lo que más hay es olivo y gramíneas. Entonces los alérgicos a estos pólenes pues tendrán ahora que tener cuidado cuando la lluvia nos deje, porque va a haber en el momento en que haga calor 10, 15, 30 días con mucha intensidad de pólenes y los niveles de polen serán muy altos. Entonces convendrá prevenir un poco, tener cuidado un poco en el campo. Ahora las mascarillas las hemos estado recomendando toda la vida, pero ahora cada vez es más difícil ver a gente con mascarilla. Será después porque con la del pandemia uso terminamos pospandémico. de mascarillas, claro. Y sin embargo hay momentos en el campo que hay tanta cantidad de polen que el niño, si encima está corriendo, puede inspirar y aspirar más por vía bucal y eso le podrá generar patología pulmonar, que habrá que vigilarlo, ¿no? La mayor parte de los niños ahora lo que tienen es rinoconjuntivitis, síntomas nasales, congestión, rinorrea, agüilla en la nariz, estornudos y luego picor de ojos, inflamación, según el caso. El otro problema es cuando ya el polen irrita la vía respiratoria baja y puede dar lugar a tos, incluso a dificultad respiratoria. Con lo cual hay que vigilar niños muy alérgicos que en un momento dado no toleren el ejercicio en días de mucha polinización de la misma manera que lo toleran en otras épocas del año. Habrá que estar vigilantes, incluso ya su pediatra les aconsejará la medicación correspondiente para ayudarles. ¿A partir de qué edad podemos decir que los niños pueden ya demostrar que tienen alergia a estos factores externos? Lo primero de todo es la valoración genética. Si los padres son alérgicos, si los dos padres son alérgicos, padre y madre, el 80% de posibilidades de ser alérgico es muy alto para un niño que su mamá y su papá sean alérgicos, aunque sean alérgicos a distintas cosas. Si solo es alérgico uno de los dos, pues tiene posibilidades de un 50% de ser alérgico a los alergenos más frecuentes. En nuestra tierra, el polvo de casa, el ácaro, que es un alergeno perenne, como lo puede ser en épocas de humedad los mohos, y también un alergeno perenne puede ser la mascota, porque cada vez hay más mascotas en los domicilios, y el gato, el perro, los pelitos, ¿no?, el conejo, sueltan, producen mucha sensibilización, y esa sensibilización podemos entenderla como estímulo alergénico perenne. Ahora bien, el polen tiene diferentes ciclos. El polen de arizónica, los cipreses, las cupresáceas, dan guerra en enero, febrero, ya han pasado. Luego, en marzo, camino de abril, según vaya el tiempo, ha habido platanero de sombra y ahora ya está habiendo mucho nivel de gramíneas. Y un poquito más tarde suele venir el polen del olivo, que en la zona sur de Ávila, todo el Valle del Tieta, de Gredos para abajo, como hacia Extremadura, hay mucha cantidad de olivo y entonces aumenta mucho la sintomatología para los alérgicos a las gramíneas, que es el polen de la hierba,
y al olivo. Por lo tanto, ¿va a ser una temporada especialmente virulenta para los alérgicos a Sí, gramíneas? yo creo ¿Sí? que tienen que prepararse con su medicación habitual, que ellos ya conocen, ya su pediatra les ha aconsejado el antihistamínico, los que hayan podido acceder a consulta de alergología se les ha informado de qué tratamiento, tanto por vía general como por vía local para los ojos o vía nasal, y vigilar también la vía pulmonar. Entonces, claro, normalmente todos estos pacientes ya conocen bien su medicación y ahora es época de que cuando están empezando ya los síntomas, que ya llevamos 15 o 20 días con síntomas, vayan tomando sus medicaciones y tengan precaución. Las horas que más polen hay son las primeras de la mañana, que nos pescan en la cama o levantándonos, pero a partir de las 6 o las 7 de la tarde hasta las 10 de la noche son los mayores niveles de polen, y es cuando los niños juegan, salen a correr, pasean, y entonces en este próximo mes habrá que tener mucha precaución hasta finales de junio. Vale, ¿cuándo tenemos que alertarnos más de la cuenta? Es decir, bueno, el niño moquea, tiene los ojitos irritados, pero ¿cuándo es un salto cualitativo y entonces tenemos que acudir al pediatra sí o sí? El salto cualitativo lo da cuando la sintomatología ocular es muy intensa. Hay niños que, si a lo mejor han estado jugando con hierba, llevan polen en las manos, le pica el ojo, se tocan, se irritan directamente con el polen, que ahora vemos a veces el amarillo encima de los coches, ya se empieza a ver. Entonces ese polen introducido directamente en el ojo genera mucha más inflamación, y es muy llamativa la inflamación de los párpados. Y luego, claro, tenemos que vigilar cuando el niño empieza a toser. Y los niños que tienen tendencia al broncoespasmo secundario a la alergia polínica, pues tienen que vigilar cuando empiezan a tener dificultad respiratoria, fatiga, porque en esos momentos ya necesitan medicación más característica de la patología pulmonar. Vale, pues estamos entonces atentos a esa sintomatología que, bueno, es temporal y es normalmente a finales de junio. Pero si se complica, y sobre todo con niños que tengan asma o situaciones ya más complejas. En Ávila hay que tener cuidado la gente que frecuenta Gredos, porque los prados altos polinizan más tarde, y tú estás a lo mejor aquí o en Arévalo y ya se va secando todo, ya las gramíneas de por aquí han polinizado, pero en el Alto Gredos los prados altos polinizan muy tarde y hay gente que puede tener sintomatología en julio. Por tanto, la gente que vive en esas zonas ya sabe que la polinización es un poco más tardía. Bueno, esto con respecto a las alergias estacionales. Hay una pequeña cosa este año. Sí, a ver. Y es que va a haber mucho más mosquito y mucho más insecto debido a la cantidad de lluvias que ha habido y a la cantidad de charcas que hay, y probablemente haya una mayor proliferación de insectos este año. Ya estamos viendo algunos niños que han recibido alguna picadura más de la cuenta, y entonces este año pues habrá que vigilar un poco ese tema, porque se espera, por lógica, que haya un aumento de la sintomatología que generan los insectos. ¿Eso se combate con un repelente? Sí, con repelentes y con tratamientos adecuados que le pone el médico, el pediatra, y ya está. Bueno, eso con respecto a estos problemas estacionales, como pueden ser las alergias o las picaduras de los mosquitos. Vamos a hablar de otro asunto, muy rápidamente, de virus raros. Que están apareciendo también, que proliferan también. Hay algunos que no es el boca-mano-pies, del que hemos hablado en alguna ocasión, se parece un poco en la sintomatología, pero tiene más que ver con un herpes, afecta a la boca de los pequeños, incluso hasta la garganta, con fiebre, etcétera, etcétera. Esos virus hoy están... Hay de esas patologías que provienen sobre todo de la época invernal, todavía va habiendo, porque hemos tenido un tiempo un poco, digamos, invernal, ¿no? Entonces se han visto patologías como las gingivoestomatitis herpéticas, que las produce el virus del herpes. No tiene nada que ver con las aftas bucales que se producen por otras etiologías, como puede ser el estrés, como pueden ser otras circunstancias que generan pequeñas aftas en la boca. No. La patología secundaria a los virus herpes, que está habiendo algún caso de estomatitis, da una sintomatología parecida a la amigdalitis.
la amigdalitis bacteriana, que necesita tratamiento antibiótico. Da mucha fiebre, genera una especie de lesiones ampollosas en la parte de atrás del paladar blando, incluso alrededor de la úvula, fuera de las anginas, y ese tipo de cuadros da mucha fiebre. Hoy día se puede diagnosticar con facilidad porque se hacen test rápidos del estreptococo que te descartan los casos que necesitarían antibiótico. Y estos casos generan mucha fiebre, no tienen un tratamiento específico. En los niños un poco mayores pueden usar colutorios, pero es cuestión de analgésicos, de antiinflamatorios, de antitérmicos y de valorar con claridad que no necesitan antibiótico y que son cuadros que revierten, digamos, en 4 o 5 días ellos solos, pero que generan en los bebés mucha dificultad de alimentación, claro, por el dolor que generan al tragar. Claro. Y eso está generando en algunos niños pues 1 o 2 días comiendo mal, en algunos bebés o niños de 1 o 2 años les genera un déficit de hidratación, y eso tenemos que vigilarlo, que estén bien alimentados, bien hidratados. Los analgésicos y los antitérmicos le evitarán el dolor. Debemos de evitar comidas ácidas como por ejemplo los zumos, comidas muy calientes que les generan, simplemente al tragar saliva les duele. Entonces los niños se inhiben muchos de comer. Y estas patologías están generando algún problema, y yo creo que con paciencia y tranquilidad y bien diagnosticados se puede evitar el tratamiento antibiótico y darles un tratamiento sintomático adecuado para el problema. Vale, ¿son virus raros, podríamos decir? No, los ha habido siempre. Son los herpes que tenemos de toda la vida y que producen además también inflamación. La gingivoestomatitis conlleva una inflamación de las encías y que es doloroso, a veces sangran un poquillo, y el problema fundamental para los pequeños es la dificultad para comer. Estamos en el último minuto, doctor Maillo, pero a mí me gustaría hablar de otro asunto porque lo hemos escuchado recientemente. Ha vuelto el sarampión. Aquí en Ávila creo que no hay casos, porque el doctor Maillo se ha preocupado de informarse sobre el asunto, pero bueno, parecía una enfermedad de la que ya nos teníamos que olvidar y sin embargo ha vuelto. ¿Y esto por qué? ¿Porque no se vacuna la gente? ¿Por qué? Yo creo que en nuestro medio está bien controlado. Tenemos un calendario, hablo de Castilla y León, pero también de nuestros alrededores autonómicos, ¿no? Yo creo que está muy bien controlado la vacunación. En España tenemos una vacunación excelente, los niños están muy bien vacunados de sarampión y de las otras virasis a los 12 meses, a los 15 y luego se les repite a los 3 años. Entonces están muy protegidos. Aquí no hemos tenido ningún caso. Y que yo conozca en Castilla y León tampoco. Ahora, ya el año pasado hubo algún brote por las entradas en aeropuertos y algunos casos que yo creo que se llevan como excepción y que se detectan rápidamente, pero yo creo que no habría que alarmarse mucho. Vale. Estamos en una sociedad, la nuestra, muy bien vacunada, las vacunas han mejorado mucho y verdaderamente llevamos mucho tiempo sin ver cuadros de sarampión. Bueno, pues tranquilos entonces con respecto al sarampión, porque sí que es una noticia que saltó últimamente en la prensa, a los medios, efectivamente. Yo creo que en nuestro medio podemos estar tranquilos. Los niños están muy bien vacunados y lo normal es que no tengamos problemas. Nadie mejor que el doctor Maillo conoce a los pequeños que son ahora pequeños, a sus mamás y papás y incluso a lo mejor hasta los abuelos, algunas veces. Sí, yo creo que ya las generaciones ya las voy conociendo. En sus manos han estado todos los niños de esta ciudad, entonces, bueno, pues aquí viene periódicamente para hablarnos de la salud de los pequeños. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vosotros por estar aquí por dar la oportunidad. Y hasta la próxima, nos vemos pronto. Gracias. De acuerdo. Vamos a hacer otra pausa para los anuncios. Después de esos consejos publicitarios hablaremos de otro tema. Llegarán hasta aquí para hablarnos de un mercado de los sentidos que se va a desarrollar en Piedralabes, bien interesante, se lo contamos ahora.
Muy bien acompañada me encuentro, vienen desde Piedralabes, nos estábamos riendo aquí ahora les cuento por qué, pero vienen a contarnos algo muy hermoso. Ya es la cuarta edición de un mercado de los sentidos que se desarrolla en Piedralabes, que este próximo fin de semana va a tener lugar, que llena la ciudad, iba a decir, bueno, el municipio de Piedralabes de sentidos y de gente, además 5 son los sentidos, de eso nos reíamos, la vista, el gusto, el olfato, el tacto y el oído, y me añadían el sentido del ridículo y ¿cuál era el otro? El del humor. El del humor, el sentido del humor que no falte. Les voy a presentar a nuestras invitadas. Empezamos por quien está más cerquita de mí, es Alessandra Leitón. Ella es la presidenta de la asociación Estación de Arte Gredos. Buenas noches, Alessandra. Buenas noches, muchas gracias. De nuevo, gracias por estar aquí. Por estar aquí con vosotros, por dejarnos compartir este momento de dar a conocer nuestro trabajo y este bonito evento que se va a dar en Piedralabes. Desde luego, la cuarta edición ya, Mari Álvarez, que es la secretaria tesorera, secretaria no tesorera, la de los dineros, de Estación del Arte Gredos. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Encantada. La cuarta también. edición se dice rápido, pero han sido 4 años de mucho trabajo y cada año nos esmeramos porque salga cada vez mejor. Bueno, y el tema económico va bien, porque si no... Pues ¿sí, no? Eso, ahí andamos. Bueno, pero haciendo cuentas y tal, todo esto se lleva adelante. Se lleva adelante, sí. Muy bien. Sí. Y tenemos también con nosotros a la concejala de Turismo, Celia Sierra. Buenas noches, Celia. Buenas noches. Aquí estamos de nuevo para hablar de algo bien bonito, ¿eh? Es verdad, sí. Lo que empezó siendo un momento de decir, venga, nos lanzamos a la piscina, no pensábamos que realmente se iba a convertir en lo que se ha convertido y lo que va a ser este año. Porque el año pasado cuando vinimos dijimos que iba a ser increíble, pero es que este año es más increíble todavía. Sí, con esos otros 2 sentidos que hemos añadido, ¿no? Sí, también. Bueno, con los 5 sentidos y alguno más, esa cuarta edición del Mercado de los Sentidos ya está preparada. Celia, lo impulsa el Ayuntamiento con Estación del Arte Gredos, ¿no? Efectivamente, sí, es una labor que se hace en común, pero sí que es cierto que desde el Ayuntamiento se impulsa desde el principio, desde el Ayuntamiento además cada año se intenta incrementar la partida para que las actuaciones sean de más calidad, para que podamos llegar a más gente y para que también los artesanos que nos acompañan gracias a la Estación de Arte puedan sentirse también un poco respaldados también, ¿no? Por ejemplo, pues cosas que este año incluimos, bueno, aparte de que siempre ya damos habituallamiento, ¿no? Para que los artesanos tengan su bocatita, puedan comer también y no tengan que gastarse ellos más dinero. Este año con el tema del pasaporte vamos a intentar también fomentar las ventas, entonces el pasaporte ya se sellará en los puestos donde se compre. Entonces, bueno, pues desde el Ayuntamiento se intenta impulsar lo máximo posible y, bueno, pues siempre con el respaldo de la Estación de Arte, pues eso, que al final hemos hecho una sinergia muy importante. Muy interesante eso del pasaporte, por todos los sentidos habrá de ir el personal, ¿no? que acuda. Cuéntanos, Alessandra. Bueno, pues este pasaporte invita a toda la gente que visite el mercado a pasar por cada uno de los sentidos. El mercado de los sentidos, como ya explicamos la vez pasada, está dividido en 5 partes, 5 sentidos. El pueblo pues se invade de olor, color, música, alegría, y la persona que venga a visitar nuestro mercado y hace una compra, por ejemplo, en el sentido del gusto, debe pedir que le sellen con el color que corresponde el casillero que está en el pasaporte, y así por todos los sentidos que vaya pasando puede ir pidiendo pues que se lo sellen. Y una vez que tenga ese pasaporte completo, ese pasaporte se rellena con los datos personales de la persona y entra en una urna para una rifa. Ah, muy bien, o sea que hay regalos. Hay regalos, sí. Bueno. Mari, vamos a hablar un poco entonces de los sentidos y de cómo se distribuyen pues los talleres, que también va a haber todos los mercaderes que van a estar ahí con sus productos, también de alimentación, exhibiciones, música, como bien decía Alessandra, en fin, ¿cómo se distribuyen? ¿De qué manera va a estar colocado? Bueno, pues tenemos una distribución. Para empezar, creo que hemos hecho una toma del pueblo, del centro del pueblo, realmente, ¿no? Tenemos, cada calle va a estar destinada a un sentido, en el cual, aparte de los artesanos, van a haber actividades extras.
¿Qué ocurre, por ejemplo, en el gusto? Bueno, pues todos los artesanos que estén en gusto, ellos van a hacer degustaciones durante toda la jornada para la gente que esté allí, que pueda saborear la cantidad de cosas increíbles que tenemos allí en ese momento. En el olfato también, en vista también lo van a hacer, y los propios artesanos también van a hacer demostraciones, mini talleres que va a haber. Inclusive este año tenemos también una sorpresa, tenemos una chica que va a hacer masajes, 2 chicas que van a hacer masajes. ¡Sorpresa! ¡Sorpresa! Ya no. Ustedes como si no lo hubieran oído. Como si yo no me he enterado. Nada, sí, porque hemos querido también incluir la parte sensorial en casi todos los sentidos. Este año también contamos con la colaboración y la participación de un grupo increíble que son la Asociación de Jóvenes Solidarios, que el año pasado hicieron un trabajo extraordinario tanto con los niños como con los adultos, porque ahí participamos prácticamente todos en juegos muy inclusivos, y bueno, va a ser este año más grande todavía porque tienen un espacio, una calle entera para tener sus actividades, y luego tenemos conciertos, tenemos danza, tenemos pasacalle, bueno, no sé, tenemos cualquier espectáculos de calle, también charlas, me parece, Celia, ¿no? Tenemos una charla importante. Sí, varias. Además, bueno, cuando nosotros empezamos con este proyecto, no pensábamos que se iba a convertir, repito, en lo que se ha convertido. Y sí que es cierto que mucha culpa la tiene Romeo. Romeo es un niño de Pollales del Hoyo, que es invidente, y entonces vino a nuestra primera edición del Mercado de los Sentidos y lo disfrutó mucho. Su madre se puso en contacto con nosotros porque decía que había disfrutado mucho, porque para él todos los mercados eran igual y en este no. En este había podido tocar, le habían dejado instrumentos musicales que había podido escuchar, el taller de velas, tocaba, claro, le daban a probar cosas, entonces él lo disfrutó muchísimo. Entonces Lucía, que es su mamá, y Romeo han venido todos los años, y este año queríamos hacerles más partícipes, y va a ser Lucía la que va a dar una charla sobre cómo es un día en la vida de Romeo. Y además creemos que va a ser muy bonita porque la gente que participe va a llevar un antifaz, o sea que va a ser como muy inmersiva. Luego va a haber también, van a interactuar con la gente. Bueno, creo que puede ser muy bonito y potente. O sea, yo creo que es algo que va a llamar mucho la atención. Alessandra, vamos a recordar un poco, porque esta es la 4ª edición. Mientras hablamos ahora con vosotras, vamos a poder ver algunas imágenes de lo que fue el Mercado de los Sentidos del año pasado, pero yo no sé cuántas personas pasaron por ese mercado el año pasado y qué esperáis un poco este año. Muchísimas personas el año pasado. No sé si tenemos un estimado real, pero nosotros, un poco así a grosso modo, superior a 2.000 personas sí que se dieron cita en el mercado. Este año esperamos más. Año a año nos vamos superando y nuestra sorpresa es cada vez mayor de ver la fuerza que está cogiendo este mercado, no solo en visitantes, sino también en expositores. Sí, porque más o menos ¿cuántos artesanos? Este año tenemos 137 artesanos que exponen en los distintos sentidos, pues hay un total de 137. Nada menos, 137 artesanos. Sí, vamos a poder ver algunas imágenes, como decía, de este Mercado de los Sentidos en la edición del año pasado. Hay novedades este año, ya planteabais algunas y alguna sorpresa que no vamos a volver a desvelar más, pero bueno, sí que con ese afán, ¿no?, de innovar y de incorporar cosas nuevas al mercado, que ya está siendo muy sólido, porque la 4ª edición significa que las 3 anteriores, me refiero ahora a Celia porque el Ayuntamiento sustenta un poco esto, las 3 anteriores han funcionado, ¿no? Las 3 anteriores han funcionado y han funcionado muy bien. Y además es un evento que se ha visto que cada año ha cogido más fuerza y cada año la gente tiene más ganas. La gente ya pregunta por él. Y hay personas que te preguntan, ¿y qué no nos podemos perder? Nada. O sea, es que ese día hay que atarse las zapatillas y a patear piedra a la vez y a disfrutar. Además, este año también queremos, otros años sí que hemos hecho actividades la misma por la mañana y por la tarde, y este año no, este año es todo diferente, desde por la mañana hasta el domingo. Y qué bonito ponéis el pueblo, lo hemos visto ahí, o sea, el color, claro. Mucha culpa de eso la tiene Mari, o sea, hay que decirlo que Mari ha sido la que ha estado y la que está
haciendo flores y bueno, también tengo que lanzar los trabajadores del ayuntamiento, el personal del ayuntamiento, que se vuelca, o sea, de todos, desde el alcalde, todo el equipo de concejales, toda la gente que trabaja en administración y por supuesto la gente que trabaja en calle, obra, siempre están dispuestos, no ponen una sola pega, siempre están con una sonrisa y además ya llamando, chicas, que ya vamos, ¿qué necesitáis? O sea, de verdad que tengo que agradecer que tenemos un equipo en Piedralaves que es el que respalda y el que empuja, porque siempre lo decimos, nosotras somos las caras visibles, pero detrás hay mucha gente trabajando y sin ellos no sale. Es verdad todo eso, y en cualquier ámbito eso sucede, hay gente en la sombra o entre bambalinas que sin ellos sería imposible. Nos quedan ya muy pocos días, hoy es martes, empezáis ya el rodaje viernes, sábado y domingo, está todo preparado, ¿quién me lo quiere contar? Mari, que te veo con ganas. Bueno. ¿Las flores ya están hechas para decorar? Pues sí. No, tenemos muchísimo. Vamos a, este año tenemos sorpresas también en cuanto a lo que es la decoración, tenemos algunas cosas nuevas en cuanto a lo que es la decoración. Nada, no nos queda prácticamente nada por hacer, lo tenemos ya todo preparado. Lo único que nos falta es entregarle, que lo hacemos en todos los mercados, pero en este muy particular, es que nosotros enviamos a los artesanos el plano del pueblo con su ubicación. Ellos ya saben cuando ellos llegan dónde tienen que ubicarse, es lo único que nos queda por enviarles a ellos, pero de resto ya lo tenemos todo preparado, esperando. Estación del Arte Gredos trabaja mucho por la cultura, ¿no? En Piedralaves es uno de nuestros objetivos, ¿no? Que lo que intentamos es, pues eso, promover la cultura, promover el arte, la artesanía, y vamos en pos de que, pues ayuntamientos, por ejemplo, Piedralaves se dé tanto a algo tan importante que tiene un pueblo, que dentro del mismo pueblo hay un potencial increíble que se desconoce y nosotros estamos muy orgullosas de poder sacar adelante esos talentos que son desconocidos y de que tengan una oportunidad para que puedan mostrar sus trabajos. Y la respuesta, además de artesanos, ha sido muy buena. No sé de qué puntos llegan los artesanos. De todos los sitios. De todas partes. Sí, vienen de todas partes. O sea, vienen desde Vigo, por ejemplo, que viene una compañera que hace, tiene una panadería y nos trae unas cosas exquisitas. Y bueno, de todas partes. Y lamentamos también a muchos que no podemos acoger porque las plazas son limitadas. Claro. Y hemos tenido este año una gran cantidad de personas que se han apuntado con unos trabajos increíbles, y nosotros nuestro trabajo que sí que hacemos es ser muy meticulosas y que todo lo que haya sea artesanía hecho por el propio artesano. Muy interesante. Porque eso sí que somos ahí un poco estrictas de no permitir que sea trabajo que traigan de reventa o que sea ya comercial. Muy interesante lo que dices, y esa puntualización me parece que además le da mayor valor al mercado. Efectivamente, claro. O sea, es que al final el mercado de los sentidos no es un mercado más por muchas cosas. Una de ellas es porque se cuida mucho el producto, se cuida mucho la actuación, se cuida mucho, creo que desde las instituciones, ellas mismas, a la gente que viene, a los artesanos. Entonces creo que hay muchos factores pequeñitos que hacen que el mercado de los sentidos sea muy grande. Bueno, el viernes estará todo listo, pero sábado y domingo 24 y 25 de este mes de mayo, Piedralaves se convierte en un mercado de los sentidos en su estricta palabra, o sea, en el sentido propio de esta expresión. Se esperan miles de personas, un poco un quebradero de cabeza para el ayuntamiento, para que todo esté en orden, porque son muchas personas, pero bueno. La verdad es que sí, y sí que es cierto que, bueno, que no es que te acostumbres, pero sí que es cierto que cada vez las actividades que se van haciendo desde el ayuntamiento cogen cada vez más gente, entonces ya estamos como muy acostumbrados. De hecho, en carnavales ya se hizo plan de seguridad, ya se trabaja con Guardia Civil, con Policía Local, para establecer vías de salidas de emergencia. Entonces, los protocolos necesarios para que todo sea seguro, hermoso, efectivamente, con todos los que salga todo bien. Y ya saben, está todo preparado para ese cuarto mercado de los sentidos de Piedralaves, sábado y domingo, 24 y 25 de mayo, pásense por allí. Hoy hemos tenido el placer de contar aquí en 8 Magazine Ávila, en este plató, con Celia Sierra, es la concejala de Turismo. Gracias, Celia, por haber venido hasta Ávila para contarlo. Gracias. Siempre a vosotros por recibirnos. Mari Álvarez, que es la tesorera de Estación del Arte Gredos. Muchísimas gracias, Mari, por todo lo que hacéis. A ustedes.
A ustedes. Es de verdad un honor y un placer teneros aquí, y Alessandra Leitón, la presidenta de Estación del Arte Gredos, por fomentar la cultura y trabajar para ella y por ella. Gracias. Gracias. Quería aprovechar un momentito también para dar las gracias a las asociaciones que son afines a nosotros, que en este caso, por ejemplo, va a colaborar con nosotros la Asociación Rumiñahui, que viene desde Madrid, con los grupos de danzas, y que también nos ayudan a ser, aparte de ser este mercado de artesanía, hemos dicho que trabajábamos la cultura y demás, y esto va a ser incluso intercultural. El año pasado ya lo hicimos y este año volvemos a hacerlo. Cultura abierta, como no puede abierta. ser de otra manera, porque es inherente a la cultura, creo yo. Gracias a las tres, buen viaje de vuelta. Un placer teneros Muchas aquí. gracias. Muchas Y gracias. que vaya todo muy bien. Allí estaremos, ¿eh? Genial. Genial. Gracias. Os Te esperamos. Os esperamos. Muy bien. Bien, Vamos con a vuestro hacer, pasaporte. claro que sí, con el Colorines. pasaporte. Colorines. Vamos a hacer Colorines. la última pausa para los anuncios. Enfilamos luego ya nuestra recta final, que será musical. Tenemos a un cuarteto de viento del Conservatorio de Música de Ávila hoy aquí para poner la guinda del pastel. No se vayan. Llegamos al final de 8 Magazine Ávila en este martes 20 de mayo con la primavera pues completamente exacerbada, y nosotros encantados de terminar el magazine con música en directo en este plató. Hoy tenemos el placer de dar la bienvenida a un cuarteto de viento que llega del Conservatorio de Música de Ávila. Hace poquito tuvimos a un cuarteto de cuerda, hoy son instrumentos de viento y nos van a contar un poco pues los pormenores y las peculiaridades de cada uno de los instrumentos que componen este cuarteto con el que hoy vamos a acabar. Ya verán ustedes qué delicia. Nuestro interlocutor es Alejandro Herráez. Buenas noches. Buenas noches. Él es oboísta, ¿verdad? ¿Verdad? Sí. Pero bueno, preséntanos a tus compañeros, por favor. Bueno, tenemos en la flauta a Sara, Hola, Sara. en clarinete a Jaime ¿Qué tal, Jaime? y en fagota a Isabel. Vale, Sara Inger, ¿verdad?, que es la flautista, Jaime Jiménez al clarinete, Isabel Velayos al fagot, junto con Alejandro forman un cuarteto que a mí me gustaría que nos dijeras desde cuándo estáis trabajando juntos, en fin, Sí, bueno. si os conocíais antes, bueno. Sí, bueno, esta formación comenzó a principio de curso. Ya nos conocíamos todos allí porque el conservatorio la verdad que es un buen sitio para estar socializando allí. Y lleváis un montón de años todos. Sí, sí, llevamos nosotros 9 años y Sara ya termina su último año, que realizó el otro día su recital. Bueno. Y ya termina sus estudios allí en el Las conservatorio. enseñanzas profesionales, ¿no? Vale. Sí. Bueno, o sea que ya os conocíais, me estabas diciendo. Sí. Y lleváis todo el curso. Sí, empezamos a principio de curso con esta formación y trabajamos obras de distintos periodos y ahora tocaremos una que os hemos preparado. Sí, a vosotros. ahora nos cuentas, porque es una obra que suena muy bien, ¿eh? En el ensayo que habéis hecho así cortito previo aquí para ver un poco sonido, es una obra que va a dejar muy buen sabor de boca porque es muy animosa, yo creo Sí. que es muy optimista, ¿no? Es una obra optimista. Vamos a mencionar a vuestra profesora, que la tenemos ahí detrás de las cámaras, se llama Elia Martorell. Hola, Elia, gracias por traer a los chicos y gracias por el trabajo también que hacéis desde el conservatorio, porque es un buen trabajo, ¿eh? Sí, ¿Qué os da la música, Alejandro? la música. Uf. Qué A mí, pregunta, ¿eh? personalmente me transmite mucha paz Sí. y es una muy bonita forma de expresarse y más si es en conjunto. En solitario también, la verdad que es un buen momento pasar allí inspirándose uno en sí mismo. Pero más si es en conjunto, has dicho. Sí. Ahí os enriquecéis unos de otros, ¿no? Sí, Sí, sí. y nos lo pasamos muy bien, la verdad. Bueno, tu instrumento es el oboe. Sí. Dime las características del oboe y la diferencia que hay, por ejemplo, pues con el fagot, con la flauta, en fin, con el clarinete, porque Sí. hay diferencias, algunas sustanciosas, ¿no? Sí, bueno, el oboe es este instrumento así tan pequeñito que es muy parecido al clarinete. Sí, sí, sí. Pero... Sin embargo, la caña es distinta, claro. Exacto, sí, la nuestra La de los embocadura. oboístas somos de doble lengüeta y sin embargo las de los clarinetistas es de una caña simple y luego va pegada a lo que es la boquilla del clarinete. Lo que tenemos nosotros los oboístas en común con los fagotes son pues la caña, que es la suya es doble lengüeta y la nuestra también, pero al ser un instrumento más grande y más potente suena mucho más grave que el oboe. Vale. Y ¿Y luego la flauta? la flauta pues carece de caña
y se basa pues, en soplar hacia una dirección y tiene un sonido todavía más agudo que el oboe. ¿Cuáles son las dificultades de un instrumento de viento? Supongo que cada uno tiene las suyas, ¿no? Dependiendo de si es un oboe, una flauta, en fin, pero... Pues de viento, la verdad que la afinación sobre todo, hay que tener un diafragma muy preparado para ello y una embocadura también pues, muy musculada, digamos. Y en comparación con los violines, por ejemplo, pues es más la embocadura, porque al final los violines son las posiciones que tienen que realizar con los dedos. Sí, tuvimos la oportunidad de hablar hace unos días con los violinistas. Claro, es muy difícil la afinación, no tienen trastes, en cuanto mueves un poquito el dedo ya se va. Aquí es diferente, ¿no? Tienes que saber también templar bien el instrumento, entiendo, ¿no? Sí. Claro. Y bueno, sobre todo la embocadura, que necesita mucho músculo ahí para hacerlo sonar, hacer vibraciones con ello más fácilmente. Bueno, ¿con qué obras estáis más cómodos así en formato cuarteto? ¿Qué es lo que más os gusta interpretar? De todo un poco. Este año hemos estado tocando pues, de distintos tiempos y a mí personalmente la que más me gusta es la que hemos traído hoy, por eso os lo hemos traído. Pero hemos estado tocando de todo. Sí, vale. Es una bagatela, me has dicho. ¿Tú di que es una bagatela? Sí, una Háblame bagatela. de las características de esta pieza, que ya digo que es muy optimista, me parece, y además está muy cuidada, cada uno bueno, tiene sus tiempos, sus silencios, es muy interesante. Sí, al final es que una bagatela es una forma musical que su primera función es esa picardía, ese ánimo que da a la música. ¿De quién es esta pieza que habéis elegido? De Andrei Rustov. ¿Y lleváis mucho tiempo ensayándola? Sí, llevamos lo suyo ya desde el segundo trimestre y en conjunto con otras obras también. Bueno, profesora, ¿son buenos los chicos? ¿Buenos alumnos? Muy buenos, dice, que no la oyen ustedes, pero dice que sí, que muy buenos, está contenta con este cuarteto. Gracias a los cuatro, repito los nombres para que en casa o los amigos os identifiquen. Sara Inger, que es flautista, Jaime Jiménez al clarinete, ¿verdad, Jaime? Isabel Velayos al fagot y nuestro interlocutor Alejandro Herráez con el oboe. Os dejamos, este plato es todo vuestro. Les recuerdo a ustedes que estamos en riguroso directo, interpretarán esta pieza, esta bagatela en riguroso directo, por lo tanto es especialmente interesante acabar el 8 Magazine Ávila de hoy con esta pieza que han elegido y que además han preparado específicamente para todos ustedes. Así que con este cuarteto de viento del Conservatorio de Música de Ávila ponemos el punto y final a 8 Magazine Ávila por hoy. Mañana tenemos una nueva cita a la misma hora, esperamos encontrarles a todos ustedes al otro lado, ojalá así sean. Hasta entonces cuídense mucho y sean todos lo felices que puedan. Ahora con esta bagatela que ya verán cómo es bien hermosa. Gracias, gracias.